Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Cristo nos manda a ser perfectos como el Padre de los cielos lo es. Y San Pedro en ese sentido nos dice, sean santos como yo, Dios, ¿no? Soy santo, y que lo seamos en toda nuestra conducta. Bien, ustedes habrán escuchado muy a menudo, habrán leído por las redes sociales de católicos que han dejado de ser, pues, eh, que han dejado de llevar esta vida cristiana en la fe católica y se han pasado a denominaciones cristianas no católicas, y van a decir, cuando yo era católico era un idólatra, un borracho, le pegaba a mi mujer, era un mujeriego, eh, e infinidad de, de, de verdades a medias, porque son, en cierta forma, están expresando lo que ellos eran, no lo que la Iglesia Católica enseña, ni lo que los demás católicos somos, ¿no? Son una mala representación de la verdadera fe cristiana. Y digo que es una verdad a media, pues porque en esta grave acusación, y una acusación generalizada contra todos los católicos, ¿no? De que todos somos unos sinvergüenzas y unos empedernidos pecadores, ¿no? Y esto se ha unido lo que ha pasado desgraciadamente con algunos sacerdotes que han caído en desgracia con estos temas de la pedofilia, algunos en el homosexualismo, etcétera, ¿no? Son cosas personales muy dolorosas a quienes les ha sucedido, y también para el resto de la iglesia. Bien, entonces ahí lo que hacen nuestros hermanos no católicos es meter en el mismo saco trigo y cizaña, como decimos acá en Perú, pues no meter en el mismo saco papas, camotes y yucas, cuando la realidad no es así. Hay muchos católicos, muchos cristianos católicos que nos esforzamos en llevar una vida santa, una vida de castidad, una vida de fidelidad a nuestras esposas, de amar a Dios sobre todas las cosas, y también de guardar ese mandamiento de Cristo de amar también al prójimo como a uno mismo. Es decir, nuestra fe debe expresarse en obras de misericordia. Entonces, nuestros hermanos no católicos ven la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio, porque dentro de las congregaciones no católicas también hay hipocresía, y este puritanismo fariseo de señalar a los católicos simplemente es un vestido de una falsa espiritualidad también de muchos de estos hermanos separados de la Iglesia Católica. Pero bueno, es importante analizar lo que hay detrás de esta frase, ¿no? Y debatir en los diferentes lugares, foros católicos, esta fuerte acusación, y ver lo cierto que hay en ella. Y también, pues, hacer correctivos, porque ciertamente hay católicos, ¿no? Y yo también me incluyo de que en un momento de mi vida no anduve por los caminos del Señor, pero la vida paga y nos llama a una conversión, y queremos andar en los senderos del Señor, guardar todos y cada uno de los mandamientos que Cristo nuestro Señor nos ha enseñado en el Evangelio, y querer ser luz para el mundo. Ahora, pero también con esta mediocridad de vida espiritual que, que hay en muchos católicos, obviamente la iglesia no va a brillar como Cristo lo quiere, y eso va a afectar, ¿no? Eh, a que seamos malos modelos, pobres modelos de vida en la familia, con los amigos, en el trabajo, en el mundo y dentro de la iglesia. El Evangelio que se nos regala para el 5 de septiembre de 2024 nos regala una preciosa meditación al respecto.
Vamos a verlo. Y está tomado del Evangelio según San Lucas. Eh, a ver, según San Lucas, capítulo 5, del versículo 33 al 39. En aquel tiempo, los escribas y los fariseos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ¿ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación: nadie corta un pedazo de vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, eh, Jesucristo nos está mostrando el camino de la verdadera espiritualidad. Y vamos a ir ahí porque tenemos que comprender lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Bien, el ayuno y la abstinencia son un arma poderosa para enfrentar los placeres mundanos, para fomentar la voluntad y el carácter de la persona frente a esas pasiones y placeres mundanos que nos arrastran al pecado. Y nos va a decir San Pablo en la carta que escribe a la iglesia en Galacia, capítulo 5, versículo 17. Nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Entonces ahí Cristo nos ha dejado, y esto pues ya venía del Antiguo Testamento, nos deja esta arma poderosa de hacer ayuno, de hacer abstinencia, porque al dejar, por ejemplo, de dar este gusto digamos, a la bebida, a la gula, ¿no? De repente también a los actos lujuriosos, a la lujuria, incluso de repente mucha actividad sexual con la esposa, con el esposo, nos hacen centrarnos más en la carne y nos apartan un poco de la vida espiritual, de la oración, de la vida sacramental, de la lectura religiosa, etcétera, de crecer en el espíritu. Entonces, con el ayuno, al dejar de lado por ciertos tiempos estos placeres, y sobre todo los placeres que nos hacen caer en pecado, porque no, el sexo no es malo, Dios lo ha bendecido desde el Génesis del capítulo 1, ahí lo tenemos, ¿no? Creced y multiplicaos, nos va a decir. Pero tenemos que llevar una sexualidad ordenada, una alimentación también ordenada, que nos permita acercarnos, pues, dar tiempo al Señor. Hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar, nos va a decir el Eclesiastés o Coelet, ¿no? Miren lo que nos dice el capítulo 3, los versículos 1, 2 y el 4. Hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Versículo 4. Tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para gemir y tiempo para bailar. Entonces, ahí está Cristo, está confrontado por los fariseos, ¿no? Ahora nosotros en el siglo XXI estamos confrontados por hermanos
que se han separado de la iglesia, cuando nos atacan falsamente, como que si todos los católicos pues fuéramos unos crápulas, unos sinvergüenzas, unos pecadores empedernidos, pervertidos, ¿no? Cuando no es así. Y a Cristo también lo van a acusar de que es un comilón, un bebedor. Ahora, y Cristo dice, pues déjenlos, ¿no? Déjenlos. Incluso en la parábola que nos habla del vino nuevo y del vino añejo. Entonces, aquí hay un falso puritanismo, ¿no? Perdón, una falsa pureza que cae en un puritanismo vacío de caridad hacia el prójimo, hacia aquel otro que profesa pues la misma religión cristiana y la hace de una forma, digamos, más abierta a lo que Dios ha dejado en el mundo para satisfacer también el tiempo presente. Eh, Ahora, el ayuno apunta a la conversión y mejora continua de la vida, ¿no? A la vida de santidad. El Evangelio, según San Mateo, ahí en capítulo 15, versículos 19 y 20, nos va a hacer recordar cuando Cristo comienza su predicación, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante, cuando dice, creed y convertíos, ¿no? El reino de los cielos ha llegado, y de tal modo que esta invitación que Cristo nos hace a la vida de santidad, a la vida de conversión, está pues apartarnos de aquello que aleja al hombre de Dios, que es lo que en Mateo ahí 15, versículos 19 y 20 nos va a decir, del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, etcétera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, del ayuno, de estas abstinencias corporales que sirven para fortalecer la voluntad, el carácter, para elevarnos a la santidad y hacer lucha de lo material, hacer lucha en el campo de lo espiritual, de enfrentarnos a aquellas tendencias pecaminosas, especialmente las de los pecados capitales, ¿no? La gula, la lujuria, etcétera, los 7 pecados capitales, ¿no? Se nos está llamando aquí para vivir en una continua conversión, ¿no? En un continuo cambio, una mejora continua, como se va a decir en el mundo de los negocios. Bien, entonces, a eso tiene que apuntar el ayuno, no quedarnos solo en un mero cristianismo exterior, ¿no? De prácticas exteriores, ¿no? Así como estas prácticas devocionales estacionales que se da en muchos católicos, que se acuerdan de ser cristianos, por ejemplo, cuando es la fiesta patronal, cuando es la Navidad, cuando es la Semana Santa, el bautismo de un hijo, ¿no? Entonces se acuerdan de que tienen que cumplir en esos tiempos, ¿no? La fe, pero luego el resto de la vida no llevan una vida litúrgica, no están guardando el mandamiento de Dios de santificar las fiestas, es decir, la liturgia, la misa, ¿no? Muchos no viven casados y a veces empezamos a entregar, por ejemplo, los sacramentos sin que eh, estemos nosotros previendo de que estas personas solamente se acercan a recibir el matrimonio por una cuestión nada más así de costumbre, por una mera práctica devocional, como por decir un cumplimiento con Dios de tener ese sacramento, pero el resto de la vida va a continuar igual. Se casan, ¿no? Incluso a veces teniendo ideas contrarias a la fe apostólica y católica. Por ejemplo, unos apoyan el aborto, el matrimonio homosexual, siendo pues cristianos católicos, y eso pues está mal. Entonces, y así en estas situaciones les damos sacramentos, les damos lo sagrado para que después lo pisoteen, porque lamentablemente muchos, ¿no?
no van a asistir continuamente a la liturgia, a la misa. Bien, entonces, pero no es que debemos quedarnos eh, eh, en esta observación de estas cosas negativas. Hay una necesidad de hacer correcciones, ¿no? Es verdad que en el campo del Señor hay trigo y cizaña, y veamos, ¿no? Que Cristo eligió unos apóstoles que no eran perfectos, y así los mantuvo, ¿no? Incluso a San Pedro, luego de haberlo negado 3 veces, lo ratificó 3 veces. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos se salven, que todos cambiemos. No caigamos en ese falso puritanismo de los hermanos separados que empiezan a señalarnos. No, aquí no se trata de eso. No queremos señalar a nadie, porque ¿quiénes somos nosotros para señalar? Pero sí es necesario ayudar a estas personas, hacerles notar de que no es solamente cumplir con un sacramento, ¿no? El cumplimiento, como así, sino cumplo y miento porque luego no continúo mi vida. Hay que ayudar a las personas a salvarse, ¿no? Porque la iglesia, hay que hacerles recordar a nuestros hermanos separados que la iglesia nos enseña a ser santos, ¿no? Tal vez no se esté enseñando con frecuencia, quizás no lo estemos escuchando con frecuencia en las homilías, ¿no? Ni tampoco en voz alta que nos motive, que nos lleve a desear ser santos, como el Padre de los cielos es santo, como Cristo es santo, llenarnos de la luz del Espíritu Santo, que nos haga iluminar, ser luz para el mundo en nuestros hechos de vida. Que vamos a fallar, ¿no? Pero tenemos que levantarnos. Miren qué precioso aquí el texto de Lucas en el capítulo 5 que estamos leyendo, versículo 38, a vino nuevo, odres nuevos, un cambio de vida. Ahora, que la iglesia en los tiempos apostólicos también juzgó, y juzgó positivamente para la salvación de las almas de las personas. Y no se trataba pues de ese errado rigorismo de los fariseos y de los hermanos separados que nos atacan, diciendo que todos los católicos pues somos unos sinvergüenzas, pero sí, como hizo San Pablo en el texto que les voy a leer, para hacer, ¿no?, correctivos fraternos firmes dentro de la iglesia, ayudar a salvar almas. Miren lo que nos dice en la primera carta a la iglesia de Corintio, ¿no? Capítulo 5, versículos 1 al 5, nomás les voy a leer. De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado, repito, sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen ese hombre a Satanás, que venga sobre él desgracias, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra, bien, parece, ¿no? Un tono que no va con nuestro tiempo de ahora, el siglo XXI, ¿no? Que considera prácticamente que nada puede ni nada se debe juzgar, que Dios va a perdonar a todos, que Dios es misericordioso, etcétera. Pero vemos aquí a San Pablo juzgar un acto de vida, no a la persona. La persona, siempre la iglesia nos enseña que, que pues está llamado a la santidad. A la persona no la podemos juzgar, pero sí su acto. Entonces, esas críticas, esas calumnias generalizadas que nos hacen los hermanos evangélicos, que sirva para que nosotros también interioricemos, hagamos un análisis de los correctivos dentro de la iglesia que se tienen que hacer y que no se quieren tocar, no se quieren hablar, no se quieren decir. Es como que si nos diera miedo hablar de eso.
hay que hablar, hay que ayudar a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no van a misa? Son miles en los colegios, ¿no? Miles, pero en la iglesia los contamos con los dedos de la mano. Eh, ¿Por qué? Porque los papás no están dando un ejemplo de vida cristiana, de vida espiritual, de vida litúrgica. Ya la mayoría de las personas se están quedando solamente hasta el sacramento de la confirmación, hasta esa edad de la juventud, pero después ya en la juventud y en la adultez desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que aquí San Pablo, transmitiéndonos palabra de Dios, que nos está llamando pues a excomuniones, si es que fuera el caso necesario. Claro, pues es grave porque es una cantidad enorme de personas que ya no están llevando una vida litúrgica, una vida sacramental, y por ende eso ya está constituyendo pecados graves. Entonces, ha habido nuevo, hagamos este proceso, este cambio de conversión en nuestra vida, que sea día a día, y ayudemos a las demás personas con nuestro ejemplo y también transmitiendo pues esta conversión continua en la vida de todos, ¿no? Que el Señor los bendiga y los guarde. Siempre hacemos oraciones por ustedes y compartan pues este video, ¿no? Bien, hasta pronto, hermanos.